deberíamos subestimar en esta época la picada de un zancudo y mucho menos al conocido Aedes aegypti, responsable de transmitir el dengue. Cada vez, Natalie, se hace más común escuchar, leer o recibir incluso testimonios sobre personas que fueron víctimas del llamado mosquito patas blancas. Desde el año 2022, los casos de la también llamada fiebre quebrantahueso ha ido en aumento. Esta situación, por supuesto, ha llamado la atención de las instituciones sanitarias dentro y fuera de Venezuela también. Pero dejemos que sea Diana Vázquez quien nos hable más de este tema. Bienvenida, Diana. Muy buenos días, Natalie y Diana, un gusto saludarles en esta emisión de Noticias Venevisión. Y sí, es cierto, y es que solo en los primeros 5 meses del 2023, la Organización Panamericana de la Salud ha encendido las alertas. ¿Y por qué? Y es que hay más de 4 millones de casos en el continente y solamente en Venezuela 4.809 casos probables. Una cifra que realmente es alarmante, sí, que no hay que subestimar. Y por cierto, esto se debe a que hay 16.75 casos por cada 100.000 habitantes. Debería ser 10 casos, hay 16.75. Sin embargo, no es una cifra tan drástica como otros países cercanos, como Colombia, como Brasil. Y es una enfermedad que definitivamente no distingue edad, sexo ni condición social. Por eso dicen que conocer al enemigo es conocerse a sí mismo. Y por eso hay que picarle adelante y conocer los tipos de dengue. Pudiéramos estar hablando de sí, vamos a escuchar epidemia. de inmediato, sí, Natalie, vamos a escuchar de inmediato en este momento lo que nos dice Manuel Figuera, expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Pero desde el punto de vista de defensa, inmunología sí es relevante porque una vez que uno sufre un tipo de dengue, se genera protección de por vida contra ese dengue. Y es así que al final uno solo puede sufrir dengue 4 veces. Si uno le puede dar con el dengue tipo 1, el 2, el 3, el 4, y en general ya después de haber sufrido estas 4 veces no tiene por qué repetirse porque las defensas es de por vida. En Venezuela, al igual que en Brasil, en Colombia, están circulando los 4 tipos de dengue. En otros países no circulan todos los tipos de dengue. Es así, y aunque mucha gente no tiene ningún síntoma o signo de esta infección por dengue, cuando se presentan los síntomas no hay que confundirlos con otras enfermedades. Recordemos que esto empieza después de la picada del mosquito patas blancas, como se conoce, los síntomas 4 a 10 días después de la picadura de este insecto infectado relacionado especialmente con la persistencia del periodo lluvioso en Venezuela. Pero ¿saben ustedes cuáles son los signos de alarma y que hay que aprender a diferenciar porque estamos superando la pandemia del COVID-19 y que esto se puede confundir? Estos signos son muy similares, sobre todo el cuadro febril, los vómitos y el dolor abdominal. Vamos a escuchar el siguiente sonido. Igualmente desorientación o somnolencia, el estar no orientado al punto de vista mental o el estar muy dormido pueden ser elementos y signos de alarma que ameritan hospitalización. Y también existe el dengue grave, que era lo que anteriormente se conocía como dengue hemorrágico, pero esa terminología ya no se usa. Y dengue grave puede estar presente cuando hay shock, cuando hay una hipotensión marcada, simplemente la persona tiene la presión arterial muy baja y ameritan hospitalización y aparte tiene pérdida de líquido, lo cual permite hinchazón en las piernas, en otras partes, a nivel abdominal, y puede tener inflamación del hígado con las transaminasas, incluso en valores muy altos por encima de 1000, las plaquetas muy bajas. Sí, y es que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que cerca de la mitad de la población global corre el riesgo de contraer dengue. Por ello es vital seguir las siguientes recomendaciones para evitar contraer esta enfermedad. Eliminar en el hogar todos los criaderos de mosquitos, sobre todo cuando haya almacenamiento de agua, cauchos, revisar también los materos, cambiar el agua también de los animales en el hogar para evitar que se formen estos criaderos de estos mosquitos. También es importante eliminar la basura que haya acumulada en patios o áreas libres que estén al aire libre y por supuesto usar mosquiteros. Esta es una recomendación básica
que se debe tener en los hogares y por supuesto en ambientes que sean proclives a este tipo de insectos. También es importante evitar usar ropa oscura, hay que usar ropa clara, incluso se habla de ropa blanca y evitar el negro porque atrae al mosquito patas blancas, y lo más importante también que se debe considerar usar repelente. Les quiero preguntar a ustedes cuáles son las medidas que creen son necesarias en este momento, por lo menos en el caso de los niños, si lo vienen adoptando desde sus hogares. Bueno, yo en lo particular a mi hijo le pongo manga larga y monito, de manera de protegerlo lo mejor posible, repelente por supuesto. Todas estas recomendaciones que has brindado son importantísimas, lo del repelente es fundamental, y lo que dices de no almacenar agua que esté destapada, porque es común que esto se realice, uno almacena agua de diferentes maneras y es importante tenerla, bueno, cubierta para cerrado, que esto no condicione. Diana, otra cosa, mucha gente tiene dolor de cabeza, tiene fiebre y cae en el tema de automedicarse. ¿Es peligroso con respecto al dengue? Sí, porque no es como antes, que el dengue se clasificaba, valga la expresión, en clásico y hemorrágico. Ahora se sabe que hay 4 tipos de dengue y a una persona le puede dar por lo menos una vez al año un tipo de dengue, en otro año otro tipo de dengue, o sea, le puede dar 4 veces dengue en la vida. Entonces es importante mantener las medidas ambientales y también acudir al médico, porque venimos superando la pandemia del COVID-19 y los síntomas perfectamente se pueden confundir, y no hay que subestimar el que se conocía como dengue hemorrágico, que ahorita se clasifica como dengue grave. Es muy importante porque se bajan las plaquetas y hay que hacer estudios de transaminasas para ver cómo está el hígado, porque el fallo viene precisamente en una disfunción hepática. Diana, tengo entendido que la primera vez que te da dengue no es peligroso, pero si te vuelve a dar una segunda o tercera vez, hay que tener mucho más cuidado. Sí, es correcto. Se pudiese pensar que hay inmunidad, pero realmente no es así. Incluso es una inmunidad entre comillas provisional, y puede ser más agresivo el segundo tipo de dengue que pueda darle a la persona en ese momento. Pero en el caso de los niños, y esta es una buena noticia, es poco la severidad que puede dar esta enfermedad. En el adulto sí es relevante, sí es muy relevante tener en cuenta que no hay que subestimarlo, ni siquiera creyendo que pueda ser un cuadro gripal. Muchísimas gracias, Diana, por este reporte tan completo que, bueno, nos despejó dudas con respecto al dengue, ¿no? Y el repunte de casos que hemos visto en el país.